Hola cerveceros y cerveceras, bienvenidos a Birratecnia. Podcast cervecero orientado a la difusión de conocimientos científicos y técnicos. Yo soy Mati, un ingeniero que después de 10 años viviendo en Australia, inspirado en sabores y aromas oceánicos y laburando en cervecerías entre Australia, Nueva Zelanda y Japón, donde fui parte de la Academia Asahi, volví a la Argentina para crear Dos Dingos. Hola, soy Leandro, informático devenido cervecero tras caer captivado por la birra al vivir en Londres. Hice una maestría en Brewing and Distilling en Heavy Water en Escocia, volví a la Argentina hace un año con el objetivo de armar Paseo, un bar y fábrica cervecero, que abrimos a mediados de diciembre en Villa Crespo. Además tengo mi blog sobre ciencia y cerveza llamado Citología. Bueno, vamos a arrancar hoy por las noticias. Estamos bastante motivados con el Congreso del Lúpulo en el Bolsón, que va a ser el 21 y 22 de febrero de este año. Vamos a estar presentes con Lean como Birratecnia, dando una charla sobre mitos y verdades de la biotransformación, o desterrando mitos de la biotransformación, ¿no? Uh-huh. Además de Birratecnia, también va a haber una cantidad de oradores de muy alto nivel, desde Hernán, que va a estar hablando desde la ciencia del lúpulo, desde el campo hasta el dry hop. Va a estar la gente de Hopsteiner con varios especialistas hablando tanto de la situación del mercado actual de lúpulos, el mercado internacional de lúpulos, y además también contando cuestiones sobre el programa de desarrollo de variedades genéticos de Hopsteiner y también algunas cuestiones técnicas sobre la clarificación de la cerveza y los cambios que eso genera en la cuestión aromática del punto de vista del lupulado. Además de ellos, vamos a tener a gente de Antares y de Kunzman contando sobre el manejo del lúpulo a gran escala, cuestión bastante interesante, no hay muchas fábricas acá de ese tamaño que puedan compartir sus experiencias cuando hablas de grandes volúmenes y uso. Más pensando, ¿no?, en si estamos todos viendo en cómo podemos crecer y aumentar, escuchar la experiencia de alguien más grande que todos nosotros. Sí, es súper interesante. Exactamente. Después también va a haber gente del IPATEC charlando un poco sobre los avances genéticos de las variedades locales que se están dando en Argentina. Un poco ya hablaron de esto el año pasado y supongo que van a presentar nuevos resultados. Parece interesante. A ver si empezamos a tener lúpulos argentinos que nos permitan competir con los otros países del hemisferio sur. Sí, al menos. Al menos, así es. Al menos. Y bueno, después va a estar también gente de Fermentis charlando un poco sobre levadura seca y la interacción entre el lúpulo y esas levaduras. Y y Diego de Z Atelier charlando un poco sobre la evaluación a nivel cata, a nivel concurso de los estilos lupulados. También interesante, si alguien quiere ganar copas, imagino que puede haber un par de tips. Exactamente. Realmente hay muy buenas charlas gratuito, además es un evento gratuito, súper importante, y en un lugar único va a haber recorridas por los lupulares, mucha posibilidad de hablar entre cerveceros, realmente vale la pena. El que pueda ir, aproveche, regístrese. Tienen que mandar un mail a congresolúpulo, así como suena, @gmail.com. Y ahí alguien, probablemente Hernán, se esté contactando con ustedes para... El único costo que tiene es el costo del micro que va desde el centro ahí del Bolsón hasta el Lago Escondido, donde efectivamente es el evento. Pero después el coffee break, la comida, todo lo demás, más obviamente las charlas y todo, es todo gratuito. Así que es un súper congreso realmente para no perdérselo. Increíble, la verdad. Los esperamos allá y a los que vengan vamos a estar muy contentos de hablar y que nos digan que escuchan el programa y todo eso. Así que nos vamos a ver por allá. Espero vernos. Ibu chau, chau, chau. En el programa de hoy vamos a estar hablando de por qué tenemos que decirle chau al Ibu
de las pizarras cerveceras. Como se habrán dado cuenta por la brillante presentación de Matías y nuestra gran capacidad musical, le estamos diciendo, ¿qué al Ibu? Chao, Bueno. Ibu, chao. Andate, no te queremos. No te queremos. Ahora un poco, ¿por qué no lo queremos? Sí, la idea es ir a la ciencia y el por qué, explicar un poquito el por qué no deberíamos usarlo más en pizarras, ¿no? Ahora después vamos a explicar en dónde sí lo podemos usar. En donde sí está bueno, no solo lo podemos, sino que está bueno usarlo. Exacto. Bueno, primero para arrancar vamos a atacar el tema desde 4 frentes. Vamos a describir 4 problemas vinculados al IBU. Primero, que no se puede medir fácilmente con el método estándar de medición que está estipulado por el ASBC, la American Society of Brewing Chemists. Tampoco que se puede estimar bien, es otro problema a nivel de las cuentas que hacemos típicamente los cerveceros. Y además no está relacionado con el amargor sensorial o percibido. Y por otro lado, no sirve para comparar distintas cervezas de distintos estilos. Claro, con lo cual es una información que en pizarra, si solo brindamos eso, no aporta todo lo que necesitaría saber un consumidor para que realmente esa información le fuese útil. Entonces, lo que creemos que estamos haciendo poniendo este número en las pizarras es confundiendo, o sea, en la buena intención que hubo en algún momento de predicar y enseñar y todo eso, se empezó a usar este valor en las pizarras argentinas especialmente hablando, pero lo que entendemos hoy es que esto está empezando a confundir y haciendo que la gente tal vez no termine eligiendo el estilo o la cerveza que más le gustaría. Claro, se basa en un valor o descarta una cerveza pensando en un valor en lugar de probarla y analizarla sensorialmente, que es lo más interesante. Digamos, yo he visto acá en el bar, he visto más de una vez que alguien que ve y te pregunta los IBUs, nosotros decimos que no lo tenemos, pero digamos, vos le decís una cerveza negra, y de golpe por ahí, si uno pusiera que una Russian Imperial Stout, obviamente va a tener 80, 90 IBUs, y por ahí la gente ve ese número y dice, no, va a ser re amarga. Y después no es cierto que es amarga, porque solamente el amargor, una medida del amargor no es representativa de lo que tenemos sensorialmente, que es uno de los temas que vamos a hablar. Sí. Y lo que termina pasando entonces es eso, que la gente puede llegar a discriminar, por ponerlo de una manera, cervezas, tanto para arriba como para abajo, porque también está el hophead que viene y te dice, yo no tomo cervezas que tengan menos de 40 IBUs, pero tal vez está perdiendo tomar una cerveza que le encantaría, que es sensorialmente más amarga, que tiene 15 IBUs o 20 IBUs, que una que, según él, tiene 50 IBUs. O, bueno, otra que se asusta porque el valor ese es muy alto y no lo quiere tomar y tal vez es menos amarga que una con ese valor más bajo. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Claro. O sea, ¿por qué lo tenemos que usar en las pizarras? Bueno, vamos a empezar un poquito por lo que es la historia, ¿no? Claro, ¿de dónde surge esta medida? Porque también si empezamos a hablar así y la criticamos un poco sin entender el contexto donde nació, nos estamos quedando con una película que es la mitad de la película. O sea, esto surge en los años 50, con lo cual hay que pensar que las birras y todo era totalmente distinto a lo que estamos consumiendo hoy en día. Entonces, no es que estaban totalmente de la gorra los que hicieron esta medición y que no entendían, sino que nosotros extrapolamos una medida que fue pensada en un contexto completamente distinto, con estilos de cerveza completamente distintos, enfocados a un aspecto técnico de estandarización de cervezas y no un valor que estaba pensado, concebido para ser comunicado al consumidor. También ese es un dato no menor, entonces... Sí, pensemos que en 1950 estamos hablando de la época de auge o más fuerte de lo que eran las American Lagers o incluso estilos también tradicionales alemanes o europeos. Estamos hablando de una época donde el lúpulo se usaba de una manera, el tipo de lúpulo que había era otro totalmente tipo de lo que distinto tenemos hoy, ¿no? Bueno, entonces un poco así, empezando en la historia, en 1952 se reporta la presencia de los isoalfa-ácidos en la cerveza. O sea, acá es el primer trabajo académico donde se habla de los isoalfa-ácidos como compuestos que dan amargor, y los principales compuestos que dan amargor en la cerveza. Digamos, como ya seguro saben, pero bueno, un pequeño refresco. Durante el proceso de hervor,
los alfa-ácidos que están adentro del lúpulo son isomerizados en isoalfa-ácidos por el calor, es una reacción química que ocurre, y se convierten en unos compuestos que son solubles en el mosto y que son amargos, y además son solubles después en la cerveza. Entonces, gran parte de los isoalfa-ácidos que generamos durante el hervor van a permanecer en el producto final. Después, un par de años más tarde, en el 56, se habla de las humulonas por primera vez y se dice que se logra determinar que son la fuente principal o primaria del sabor amargo, derivado del lúpulo en la cerveza, porque no solo el lúpulo aporta amargor. Una cosa que uno puede ver en las stouts, en una dry stout, es que uno, sobre todo en una dry stout, uno tiene un poco de amargor que proviene de las maltas tostadas. Sí, sí. Que, digamos, esta medida jamás fue pensada para contemplar eso. Después, entre el año 56 y el 68, se desarrollan 5 métodos distintos para medir, intentar cuantificar la cantidad de isoalfa-ácidos en la cerveza. El método de Rigby-Bethune, Moltke-Meldegard, Kopler, Brenner, Vigilante y Owatz. Son varios métodos que después, si a alguien les interesa, les podemos pasar los trabajos originales donde se describen por primera vez. Y 2 de ellos, el de Rigby-Bethune y el de Moltke-Meldegard, son los 2 que empiezan a ser más utilizados. En el año 68, la ASBC, la American Society of Brewing Chemists, agarra y dice, bueno, basta de la proliferación de distintos métodos, tenemos que llegar a un acuerdo común. De hecho, se logra establecer las siglas IBU de International Bittering Unit porque entre la EBC, que es la European Brewing Congress, que es el organismo europeo que nuclea a los distintos productores, donde se estandarizan también valores y métodos de protocolos y todos métodos de medición aplicados a la cerveza. Uno los querían llamar ISO, Alpha Acid Bittering Units, los otros lo querían llamar, también no me acuerdo qué cosa con I, y entonces encontraron el International como un punto común para dejar de discutir. Y entonces adoptaron el método de Moltke-Meldegard como el método oficial, y lo que dijeron es, en verdad la definición de IBU en papel es que un IBU corresponde a un ppm, o sea, 1 miligramo por litro de isoalfa-ácido en cerveza. Entonces, ese era el objetivo, encontrar una forma de que el número que daba sea representativo de eso. A mí eso, frenando ahí, importantísimo que la definición por definición es los ppm de isoalfa-ácidos en la cerveza. Claro. O sea, es la de isoalfa-ácidos, ¿no? La definición está exclusivamente enfocada en isoalfa-ácidos y nada más. Eso es un IBU. Claro, exactamente. De hecho, los distintos métodos de Rigby-Bethune y de todos estos métodos que estamos charlando, digamos, los distintos métodos que se fueron hablando, todos lo que intentaban hacer era, todos tienen una forma común, la mayoría de los métodos, digamos, todos se basaban en que la idea era, se extraían todos los compuestos amargos mediante un solvente de una muestra de cerveza o de mosto que se preparaba de una determinada manera, porque podemos medir IBUs en mosto y también podemos medir IBUs en cerveza en producto determinada, y se medía la absorbancia, o sea, mediante un espectrofotómetro que manda un haz de luz a través de una cubeta que tiene un determinado tamaño y bla, 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 y está todo estipulado para que sea reproducible, medía cuánto absorbía el líquido que estamos muestreando, cuánto absorbe. Entonces, en base a eso, los distintos métodos empíricos lo que tenían era una manera de calibrarse para poder decir, bueno, nosotros experimentalmente en este conjunto de muestras encontramos que si el haz de luz que mandamos está en tal frecuencia y nos da tal valor, ese valor en verdad corresponde a que se absorbió tanta luz por los isoalfa-ácidos, y entonces que en verdad estamos hablando de que hay tantos isoalfa-ácidos. Pero es una estimación, no es que agarre y se mide, no es como una medición en el pH donde estamos midiendo una concentración directamente. Estamos haciendo una medida indirecta. Hay una calibración de ese método. Entonces, no es, digamos, por eso la definición es importante en que se tome una definición.
O sea, se puso una definición y después hacemos un método que intentamos hacer que el valor que nos dé corresponda con esa definición. Claro. Pero en cada muestra no va a dar exacto, no va a ser perfecto. Bueno, más o menos la idea es que en un cierto rango de amargor, que era el rango que se utilizaba en esa época, con un cierto conjunto de lúpulos, que eran los que se utilizaban en ese momento, que tenían un cierto ratio de alfa ácidos a beta ácidos, porque los beta ácidos también son un compuesto amargo que van a ser extraídos por el solvente. Y que absorbe, la luz ultravioleta. Lo mismo con los polifenoles. No es lo mismo el impacto que tenían los polifenoles cuando se hablaba de agregar 20 IBUs a cuando se empieza a agregar 50, 70, 80 IBUs. Entonces, todas estas curvas... Y los polifenoles no solo del lúpulo, sino también los de la malta, que se usaba un gris de malta específico. Para poder evaluar esto, exactamente. Que no es lo mismo probablemente de las cervezas que estamos usando hoy en día. Entonces, básicamente es importante entender eso, ¿no? Que uno está tomando una medida indirecta para poder, a través de una ecuación que contemplan estos métodos, decir, bueno, si la absorbancia me dio tanto, quiere decir que estimo que hay tantos ppm de isoalfa ácidos en la muestra que evaluamos. Entonces, todo esto nos pone un poco en contexto de cuál es la historia y cuál es la metodología de ensayo, o la historia, definición y la metodología de ensayarlo, que nos lleva a empezar a explorar nuestra primera razón del por qué tenemos que sacar el IBU, que la primera razón es, o sea, no se puede medir fácilmente en laboratorio con el método estándar de medición, el método definido por la ASBC, especialmente para cervezas con lúpulos modernos y bien conservados, es decir, no oxidados, ¿no? Y con método de lupulado actuales, es decir, con Whirlpool y cargas de dry hop. Exactamente. Entonces, esta es la primera premisa de los cuatro pilares por los cuales decimos que tenemos que sacar al IBU. Entonces, ahora nos vamos a meter un poquito más adentro a explicar el por qué no se puede medir en laboratorio con el método estándar el IBU. Claro, como veníamos diciendo, digamos, este método se concibió para esa cerveza. Entonces, por ejemplo, la gran discusión que hubo en su momento entre los europeos y los americanos tenía que ver con cuán tolerable era para cada comunidad cervecera los lúpulos oxidados. Eran una realidad mucho más frecuente en Europa que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya se había empezado a hablar de cadenas de frío para el lúpulo y un montón de cosas que en Europa tardó muchísimo más tiempo en llegar. Entonces, eso, por ejemplo, hacía que los distintos métodos que había propuesto cada grupo de cerveceros tenían en cuenta que una parte de la oxidación se iba a dar distinto. Entonces, por ejemplo, y eso no es real a los lúpulos de hoy en día. Claro. No tenemos los mismos niveles de oxidación que había en el lúpulo hace 50 años. Es que imagínense el cambio de tecnología en todo lo que es procesamiento de lúpulo en 50 años. O sea, estamos hablando esto desde el 60 y pico, o sí. sea... 60 años. 60 años. Así que toda esta calibración que se usaba antes y que se acordó en su momento está absolutamente desbancada, ¿no? O sea, claro, desactualizada. Claro, básicamente lo que termina ocurriendo es que los valores que se toman, los factores de corrección que se toman, la forma de pensarlo es totalmente distinta. Por ejemplo, una de las cosas más emblemáticas era que, por ejemplo, uno de los trabajos de medición habla de que midieron y extrapolaron cómo iban dando las mediciones hasta 28 ppm de isoalfácidos. O sea, vieron que se comportaba bien la ecuación que habían derivado que vinculaba el análisis espectrofométrico con lo que había realmente en solución de isoalfácidos medidos de otra manera, y entonces decían, bueno, y esto para extrapolarlo medimos hasta 28 ppm, que serían 28 IBUs. Claro. Lejísimos de muchísimas de las cervezas IPAs desde los años de principio del 2000, mediados de los 2000 para este lado, para todas las IPAs, por ejemplo. Bueno, salvo ahora con las NEIPAs que hemos vuelto a bajar el nivel de amargor. Pero entonces, de amargor inicial. Sí, o sea, ¿no? totalmente. Sí. Bueno, entonces, o de las adiciones de lúpulo en olla. En olla, sí. Exactamente.
Entonces, medio como resumiendo las limitaciones de este método empírico para calcular para medir el IBU, no calcularlo, las limitaciones son: no se distingue a los distintos compuestos de amargor. Cuando hablamos de los distintos compuestos que dan amargor, estamos hablando, no distingue entre isoalfa-ácidos, humilinonas, alfa-ácido, o sea, la diferencia de también alfa-ácidos, beta-ácidos, que también están disueltos, que por más que no sean iso, también aportan tienen un amargor relativo. Y, por ejemplo, también otros compuestos como polifenoles. Todos esos compuestos no están distinguidos en este método. Y cada uno tiene un porcentaje distinto de impacto de amargor real en el paladar. Es decir, que, por ejemplo, si un isoalfa-ácido lo consideramos un 100%, una humilinona estamos hablando de un 66% más o menos. Y después así sucesivamente, cada uno tiene un porcentaje distinto. No están distinguidos en este método que mide todo como si fuese lo mismo, todo lo que se absorbe. Después, este método, como explicaba Lean antes, estuvo en un momento, o sea, la medición espectrofotométrica calibrada con cierto tipo de cerveza, ¿no? Ahora, con que tenían unas concentraciones de isoalfa-ácidos, como decías, que estaban alrededor de cerca de los 30 o por ahí. Claro, como límite los 30. ¿Cuáles son esos ahora? O sea, ¿qué límite o qué espectro estamos calculando en las cervezas que tenemos hoy? Es muchísimo más amplio, ¿no? Claro. Totalmente distinto. Y como decíamos, bueno, también el estado de conservación de los lúpulos era distinto. En este momento, cuando se hicieron los ensayos para calibrar, había otra relación con respecto a la frescura del lúpulo. O sea, se usaban lúpulos que estaban en peor estado de conservación que hoy en día. Y además asume una relación de alfa-beta similar, o sea que un lúpulos como, por ejemplo, los nobles, que tienen una cantidad de alfa-ácidos y beta-ácidos muy similar, es decir que totalmente distinto a lo que pasa hoy. Hoy no es así. Hoy los lúpulos americanos, australianos o neozelandeses y hasta sudafricanos tienen un alfa de 2 o 3 veces la cantidad de los beta. Claro. Entonces ya eso hace generar algo totalmente distinto a lo que fue calibrado el método viejo, ¿no? Claro, y de hecho, por ejemplo, lo que hablamos también en los primeros episodios sobre dry hop. Hoy en día sabemos que el dry hop aporta amargor, no por los isoalfa-ácidos, sino por las humulinonas, y entonces también estos no eran cervezas dry hopeadas que se usaban con medida. Entonces ahora tenemos más representación de otros compuestos que no son considerados o no fueron tenidos en cuenta en las muestras que se usaron para calibrar estos métodos. Entonces, en el fondo, el gran resumen de esto es que la calibración no es representativa de las muestras de hoy en día. Claro. Entonces, no se puede medir usando el método oficial de medición de ppms de isoalfa-ácidos. Claro. Es como si hubiéramos calibrado una regla usando un tamaño de centímetro que no es el tamaño de centímetro que tenemos hoy en día. Claro. Dicho mal y pronto, ocurre eso. Exactamente. Entonces, pasamos a el segundo problema o la segunda razón por la que queremos dejar de usar el IBU, que es que no se puede estimar con las fórmulas existentes, especialmente para cervezas con lúpulos modernos bien conservados y no oxidados, y con los métodos de lupulado actuales, whirlpool y dry hopping. Bueno, entonces, un poco hablando de lo que son los métodos de estimación. Tenemos muchos métodos de estimación. Está el Tinsens, el Rager, el Garretts, el de Daniel, el de Moller, el de Noonan. Todos ellos creados entre principios de los 90 y finales de los 90, principios de los 2000. Muchos de ellos están en algún libro por primera vez, de homebrewing y todo. Y todos parten más o menos de la misma ecuación, que es la idea de la definición de lo que es isoalfa-ácidos. Como dijimos, era los miligramos por litro de isoalfa-ácidos. Un ppm de isoalfa-ácidos era un IBU. Entonces, suponiendo eso, lo que decís es, bueno, vamos a tener un determinado peso del lúpulo. Un porcentaje de ese peso va a corresponder a los isoalfa-ácidos. Entonces, a los alfa-ácidos, perdón. Después vamos a tener
un volumen nuestro de la cantidad de mosto o de la cantidad de cerveza que tenemos. Y después lo que vamos a hacer es, a lo que nos dé de todo lo que metimos, en peso, en el volumen que metimos, vamos a multiplicarlo por un coeficiente de utilización, que básicamente es lo que nos dice, bueno, de todo lo que metimos, o sea, metimos tantos kilos de lúpulo que tenían en total tanto porcentaje, tanto cantidad en miligramos de alfa-ácidos. Bueno, ¿cuánto de eso logramos isomerizar y conservar adentro de... Entonces, a esto se llama la eficiencia de esta reacción de isomerización y también incluye, digamos, la conservación de la isomerización. En las fórmulas lo van a ver como la variable U de utilización. O sea, cuánto de lo que metimos aprovechamos, cuánto utilizamos. Entonces, ¿cómo se obtiene ese U? Y bueno, a partir de ciertos valores base de utilización que se obtuvieron experimentalmente, cada uno de estos métodos que pueden ver en la bibliografía, como el Tinset, el Rager, el Garretts, que también software como Beersmith y las calculadoras de Brewer Friends y demás software van a utilizar 1, 2 o 3 de estos métodos. Cada uno de estos autores lo que hizo fue, hicieron ciertos experimentos, midieron cuánto les daba usando un espectrofotómetro, o sea, midieron con el AFC en base a muestras en su equipo y bla, 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 y dijeron, bueno, yo metí tanto y obtuve tanto. Y entonces, por eso hay muchos de los métodos que son tablas, otros construyen a partir de todos esos valores de muestras distintas, hacen una extrapolación de una ecuación, un polinomio que pasa por esos puntos para poder agarrar y decir, bueno, entonces yo hice una muestra con tanto miligramos y me dio 3 IBO, hice con el doble y me dio 5, no es lineal, bueno, más o menos va creciendo así. Entonces construir a partir de eso una fórmula de utilización que nos permita deducir o extrapolar los valores intermedios, porque si no, no tendría ningún sentido la ecuación, no nos aportaría nada. Claro, o sea, de verdad depende de cuántos experimentos hicieron cada uno para ver cuánto se adaptaba a... o sea, tenía que haber un montón y después matemáticamente encontrar el modelo que entraba, o sea, que hacía que todos los resultados de las experiencias encajen en el modelo. Exactamente. Y así calcular una fórmula o una tabla o lo que sea. Lo que sea. Y de hecho, entonces, agarraron y dijeron, bueno, esto es a grandes rasgos mis valores de utilización, y para poder extrapolarlo a otras situaciones, empezaron a hacer distintos ensayos, decir, bueno, si lupulo igual, pero cambio el lúpulo, ¿me cambia? Si lupulo igual, pero mi temperatura de hervor es más baja, ¿cómo me afecta esto? Entonces, algunos de los métodos tienen en cuenta la temperatura de hervor, porque ya sabemos, si estamos en altura, el mosto hierve a menor temperatura. Entonces, la reacción de isomerización va a transcurrir más lento que si estamos a nivel del mar, donde hervimos a 100 grados. Otros dicen, bueno, ¿cómo me impacta el vigor del hervor? ¿Qué levadura utilicé en la fermentación? Porque también depende de cómo flocule la leva, es cómo va a arrastrar compuestos de isoalfa-ácidos que van a estar en suspensión adentro de la birra. O en el mosto al principio, después dentro de la birra una vez que se va transformando. Entonces, todo esto afecta a la utilización. Entonces empezaron a empezar a armar distintos factores de corrección que podían ir metiendo para, digamos, poder hacer que esa fórmula abarque más realidades de equipos, no solo el del que definió la fórmula, para que no le sirva solo a él, digamos. Sí, sí, porque de verdad cada fórmula, ¿no?, fue hecha con unos ciertos parámetros en particular, Claro. O sea, con un equipo o bloque con una geometría en particular. Por ejemplo, la de Tinset en ese caso era un equipo homebrew de 10 galones con una geometría distinta probablemente a lo que usamos hoy como cerveceros profesionales. El tipo de lúpulo y el formato del lúpulo que se usó, por ejemplo, Tinset, de vuelta, nombro Tinset porque es la que más usamos o la que más se usa en general, ¿no? Pero, por ejemplo, Tinset usó lúpulo en flor, no en pellets.
Y un lúpulo de esa época, es decir, que no sé, un Cascade probablemente... Claro, que no tenía 18 o 20% de alfa ácidos, como hoy en día tenemos un montón de lúpulos que usamos para el amargor que tienen esa cantidad de alfa ácidos. Claro, con un mosto en particular, probablemente el mosto, por ejemplo, Tinsel creo que hizo con una Pale Ale, un mosto bastante tranquilo, que es muy distinto a otro tipo de cerveza, con un vigor de hervor particular, difícil de medir cuál es porque tenía que ver con su equipo. Con una curva, como nombrabas vos antes, una curva de fermentación particular, incluyendo la levadura, y ni siquiera sabemos a qué temperatura lo fermentó, si tenía una fermentación controlada o no. Sí, o cómo enfrió, cuánto tiempo maduró la birra. O sea, como sabemos, el amargor de las birras cambia con el tiempo. O sea, cualquiera que ha guardado una botella un tiempo sabe que, más allá de la pérdida de oxidación y todo eso, igual la birra va a cambiar en su nivel de amargor con el tiempo. Parte de los compuestos amargos van precipitando y va cambiando el amargor real que tiene. Entonces también eso, cuánto tiempo la maduró, hay como un montón de variables. Entonces bueno, lo que todos estos métodos básicamente intentan hacer es construyen una ecuación o una tabla con algunos puntos y toman distintos valores para intentar extrapolar esa medición a otras situaciones que ellos no midieron. Claro, pero entonces esta es una de las limitaciones que tienen todos los métodos de estimación, que están todos hechos con sus propios parámetros, ¿no? Claro. Que son distintos a los parámetros que usamos hoy en día. Sí. Y de hecho, una cosa interesante es que ninguno de los métodos de estimación que hay, ni Tinsel, ni Roger, ni Garrett, ninguno de esos, por ejemplo, considera el pH. Y se sabe... O sea, hay experiencias hechas. Hay experiencias, hay trabajos académicos que muestran que la velocidad de la reacción y la solubilidad de los isoalfa-ácidos en mosto y cerveza depende del pH. Entonces, con lo cual, sí, ya hay una variable que del vamos ya no estamos contemplando. Una variable bastante importante, digamos, porque está probada que es importante y no está considerada por ninguna de las fórmulas. Claro, entonces bueno, esto es limitaciones muy fuertes, o sea, que prueban la conclusión que habíamos hecho, que los métodos de estimación existentes no sirven para realmente estimar los IBUs de una cerveza. Ni hablar de que ninguno habla de los IBUs aportados por Whirlpool, ni Dry Hop, ni el amargor aportado por esos métodos, ¿no? O sea, eso ni siquiera nos pusimos a discutir lo que... Esto es más elemental todavía. Es más elemental, antes que todo eso. Antes que todo eso. Entonces, si las fórmulas no nos sirven, ya por sí ya vimos que los métodos de medición no nos sirven y las fórmulas no nos sirven. No sé, bueno, vamos a seguir viendo cuál es la tercera razón por la que decimos que no nos sirve. Bueno, la tercera razón es que, por definición, el IBU no contempla todos los compuestos que aportan amargor. Como dijimos, por definición es ppm de isoalfa-ácidos. Hay otras cosas amargas en la cerveza que, dependiendo de la técnica que usemos para elaborarla, van a ser más o menos importantes. Obviamente, en una American Lager con 10, 15, una American Light Lager que tiene 10, 12 IBUs medidos por espectrofotometría. Sí, hasta que probablemente sean agregados con tetrahidrohops, o sea que son directamente, ni siquiera es de agregado de lúpulo, sino que es de agregado de un extracto de lúpulo que se vende por ppm, o sea, específicamente por eso, y se le agregan eso, entonces corrigen directamente el amargor en esas cervezas, en las American Light Lagers, claro, agregando ppm de eso, entonces pueden realmente saberlo, sí, ¿no? Claro, esto está en tanto. Pero más allá de que, por definición, ya no estamos contemplando todo, además, no es una buena medida del amargor en la cerveza desde el punto de vista organoléptico. O sea, por definición, si estamos hablando de que solo son los isoalfa-ácidos, ¿no? O sea, que el IBU, la definición del IBU es la ppm isoalfa-ácidos, ¿qué pasa con las humilonas, ¿no? Humulinonas, que hablamos en el capítulo de Dry Hop, que son un 66% de amargor de un isoalfa-ácidos. A nivel percepción. Sí, Cuando acá Mati dice
de amargor se refiere a la percepción del amargo. Digo, si uno hiciera la misma cerveza con medido exacto por HPLC, que es una técnica mucho más compleja, muchísimo más cara, pero sí nos permite decir, bueno, hay exactamente 10 ppm de isoalfácidos, y tuviéramos otra que tiene 10 ppm de humulinonas, y un panel de cata agarra y las evalúa, bueno, va a decirte que la otra es bastante más amarga, un 30%, un 40% más amarga que la hecha con humulinonas. Un poco de ahí viene, ¿no? Es una cuestión sensorial. Esto de nuevo, estos valores surgen de trabajos académicos donde se hacen paneles de cata con cantidades calculadas de distintos compuestos y la gente da un ranking de cuán amarga la siente. Un panel entrenado que practicó para poder hacer eso. Entonces, tenemos, si la definición contempla solamente el isoalfácido, estamos dejando de lado humulinonas, los alfa-ácidos no isomerizados, que son un 10% tan amargos como los de alfa-ácido isomerizado. Eso cualquiera que haya algún momento probado un pellet de lúpulo... Te vas a dar cuenta. Sí, no me digan que no es amargo, porque lo es. Y los polifenoles, que además creo que no hay experiencias o no pudimos encontrar ninguna experiencia de qué porcentaje de amargor relativo tienen, pero también lo tienen. Hay muchas experiencias que muestran que los polifenoles aumentan la percepción de la intensidad del amargor y todo eso, ¿no? Entonces, no están considerados ninguno de esos tres compuestos, ni muchos otros compuestos. Entonces, ya por definición estamos hablando de que está mal, ¿no? Claro. Y después, bueno, o sea, en resumen, digamos, tenemos un gran mito que todas estas fórmulas y todo siguen perpetuando, que es que el Whirlpool no aporta amargor. Esto ya lo hablamos en el episodio de Whirlpool en tramos específicos. Si alguien le quiere verlo, recomendamos que escuchen de nuevo ese episodio donde entramos en detalle esto, pero el Whirlpool, hay isomerización en el Whirlpool, aunque bajen a 85 grados, sigue habiendo isomerización en el Whirlpool. A 80 también. A 80 también. A 60 también. Y además no solo la isomerización, es las humulinonas que se forman también. Sí, y también los alfa-ácidos que se pueden que se extraen, claro. O sea, el Whirlpool aporta amargor. El segundo mito es el dry hop no aporta amargor, que ya creo que lo hemos hablado un montón de veces y no vamos a entrar en más detalles. Los trabajos de May del 2016 que ya hablábamos antes, que demuestran muy claramente cómo el dry hop también aporta amargor, también por todos estos mismos temas y estos mismos compuestos que venimos hablando. Y después hay otras cuestiones que nadie considera, que es que, por ejemplo, el pH cambia el amargor. La percepción, o sea, además de que cambia la absorción de ese amargor o el impacto que tiene en la extracción de la extracción, cambia la percepción del amargor. Claro. O sea, a mayor pH hay mayor amargor percibido. De hecho, por eso, esto en parte también explica por qué a veces una sour IPA es una birra muy difícil de encontrarle un balance, porque el amargor y la acidez no se llevan bien. Entonces claro, nos está alterando cómo sentimos ese amargor. Digo, cualquiera, no sé, es la razón por la cual, no sé, en el tereré la mayoría de gente le agrega azúcar, porque es difícil tomar algo ácido, un jugo ácido, con el amargo del mate ahí adentro. Te va a cambiar completamente cómo percibís el amargo del mate, por ejemplo. Sí. Entonces, algo, y ni hablar, bueno, en una kettle sour. Hay un experimento súper interesante, en este momento no me acuerdo realmente quién lo hizo, pero básicamente parte de 3 cervezas base, una con 13, una con 25 y una con 42 IBUs, y las 3 fueron ajustadas con extracto aromático de lúpulo, o sea, con aceite esencial de lúpulo, a distintos niveles de aromáticos, ¿no? Y la conclusión de este experimento es que también el aroma a lúpulo impacta en la percepción de amargor con la misma cerveza base. Es decir, que la cerveza con 13 IBUs y, no sé... 2 veces más aroma que la anterior, se percibe más amarga. Con la anterior de 13 IBUs también. Claro. Se percibe más amarga. O la que tiene 42 tal vez es menos amarga, parece
y no tiene ningún agregado de aceite esencial de lúpulo, se percibe menos amarga que una de 13 con más aceites esenciales de lúpulo. Entonces, son todas estas cosas que no son consideradas por la fórmula. ¿Cuánto aroma o gusto a lúpulo tiene? Claro, porque de hecho es bastante razonable, porque nos entrenamos a que olemos lúpulo y ya esperamos el amargor. El amargor. O sea, con lo cual además esto probablemente cambie según si es gente o no acostumbrada a tomar cervezas lupuladas, porque un poco lo que espera. Sí. Y de hecho, lo mismo nos ocurre a todos cuando cualquier cervecero, cervecera, cuando se dedica a definir una receta. ¿Qué mirás? Densidad inicial, densidad final. Entonces, ¿por qué hablas de eso y hablas de también pensás cuánto amargor le voy a dar en función de mis maltas, si tengo malta caramelo, no tengo malta caramelo? Porque todo este tipo de cosas entran en juego en la percepción. Como decía al principio, no es lo mismo 90 IBUs en una Barley Wine que 90 IBUs en una American Lager. Sí. O sea, si pusiéramos esa cantidad de IBU entendido como ppm de isoalfácidos en un Barley Wine o 90 ppm de isoalfácidos reales en una American Lager, los vamos a percibir totalmente distinto. El Barley Wine puede hasta resultarnos dulce, dependiendo de su densidad final y su gris de maltas, y en lo otro va a ser intomable. Sí. Intomable. Entonces, hay muchas cosas de estas que nos afectan a la percepción. Entonces, es eso que decimos. El valor no es representativo de lo que después vamos a degustar en copa. Bueno, está el trabajo de Oladocum de hace un par de años, que especialmente habla cómo hay compuestos como los polifenoles que alteran la percepción del amargor. Lo que creo que no sé si no lo dije hace un ratito, de que tener polifenoles tal vez hace que, sí, de la misma manera que el pH. El pH o el aroma. El compuesto aromático impacta cuán amarga sientas una cerveza o no. Entonces, todas estas cosas no están consideradas por las fórmulas o por la definición del IBU, entonces no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, ya de por sí, por definición, no tiene sentido hablar de que el IBU importa porque son ppm de isoalfácidos cuando tenemos todos un montón de otros sabores. Entonces, por ese lado, desbancamos el hecho de el IBU está mal por definición y, bueno, lo que nombraste también al final, desbanca si no sirve para comparar, porque dos estilos que uno tiene más IBUs que otro, como por ejemplo una Imperial Stout, que tiene 75 IBUs contra una triple IPA con 0 IBUs, digo 0 entre comillas porque 0 probablemente no tenga, pero con 20 IBUs, tenga y la Imperial Stout sea percibida como menor amargor que la IPA con 20 o 30 IBUs, entonces, ¿para qué lo estamos usando? Claro, o sea, es lo que decíamos al principio, ¿no? Esto es como el resumen de todo esto es que al consumidor no le sirve realmente para poder discriminar en la pizarra qué birra tomarse. O sea, digamos, no le aporta una información real. Digamos, obviamente, si sabés el IBU, sabés el estilo, podés más o menos empezar a ver si haces alguna idea. Pero eso sería si los IBUs que estarían ahí serían los correctos. Primero que asume que los IBUs serían los correctos. Después asume que la construcción de la cerveza del mismo estilo son todas más o menos parecidas y pueden tener densidades finales y gris de maltas completamente distintos que cambien su percepción. Entonces, es como que le estamos dando mucha importancia a un valor para orientar a un cliente cuando no necesariamente le está aportando... Al revés, lo estamos desorientando. O sea, si tenemos una pizarra donde muestra todas distintas cervezas o la mayoría de distintas cervezas y estamos metiendo un valor que le hace pensar que una Imperial Stout es más amarga que una Session IPA, claro, entonces no estamos ayudándonos. La verdad es que no nos estamos ayudando. Y además tampoco podés comparar, ni siquiera es que le sirve para comparar entre dos birras del mismo estilo, porque cada fábrica uno puede haberlo medido, otro puede haberlo estimado. Que la mayoría lo estimaron, y si lo midieron mal porque lo midieron con los fotoespectómetros, salvo que tengan acceso a un HPLC. Entonces empezamos a agarrar y traer y mezclar en el medio un montón de cosas para darle al cliente un dato que, nada, se termina aferrando, pero sin un gran valor. Ahora, entonces, es mucho más interesante buscar otra manera para
comunicarle eso al cliente. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué sí sirve el IBU? Porque, a ver, tampoco queremos decir, no lo usemos más en las pizarras. O sea, lo que queremos es sacarlo de las pizarras para no confundir a nuestro consumidor. Pero sí sirve para medir adiciones de amargor, para estandarizar, no en función del peso, es decir, yo no agrego... 5 kilos de Chinook o 5 kilos de Magnum. Claro, o ni siquiera de Chinook, de 2 lotes distintos, para una adición que vamos a hacer en el minuto 60 o en First Word o en minuto 30 o hasta por ahí, minuto 20, hasta ese momento para arriba, o sea, de 20 para arriba, de 20, 30, 40, 50, 60 o 90, la adición, el tiempo que sea, ahí sí midamos esas adiciones en particular en IBUs. Pero para entender que estamos metiendo, ahora a los 60 minutos en esta cerveza le agrego 30 IBUs. Claro, y para cuando construimos una receta, tener alguna idea de qué amargor estamos buscando. Entonces, lo que uno va aprendiendo intuitivamente cuando hace birra es, vos fuiste metiendo un número en el software, te fue diciendo cuánto de tal o cual lúpulo que querías agregar, y uno, naturalmente, al estar probando esas birras todo el tiempo, te vas como haciendo tu cerebro se va como ajustando y ya entendés un poco y decís, bueno, 20 IBUs acá creo que lo voy a percibir de tal o cual manera. Pero porque vos conocés la receta, conocés tu fábrica, conocés un poco el producto final que tenés en la cabeza y qué va a representar. Entonces sirve para orientarte a ese punto de vista. Sí, y además para ajustar en esta, por ejemplo, con este batch, que me venía con un 7%, le agregué 2 kilos de X lúpulo a los 60 minutos. Este otro batch me venía con un 6% en vez del 7%, entonces le agregué 2.2 kilos. No sé, estoy tirando cualquier número, pero imaginemos que no eso. Entonces, no es lo importante. Estandarizamos las adiciones de más de 30 minutos o más de 20 minutos en función del porcentaje de alfa ácidos que tiene el lúpulo que tenemos en stock. Para eso está bueno. Sí. Pero después, para decir que esta cerveza tiene X IBU, no. Tal cual. Digamos, una cosa es que se quede adentro de la fábrica, tanto como guía a la hora de planificar receta, como a la hora de estandarizar procesos y lograr un producto lo más similar posible, batch a batch. Y otra cosa es que ese valor de fábrica o de diseño salga al consumidor. Sí. Es como distinto. Hay una cosa en el uso interno y otra cosa es el uso de lo que vamos hacia el cliente. Y además, si empezamos a pensar, ok, porque debancamos, sacamos esto, pero si queremos pensar en qué podríamos hacer para que en todas las cervecerías haya una medida y que la gente pueda decir, a mí me gustan las birras muy amargas, a mí me gustan menos amargas, entonces, ¿qué podríamos usar? El primero es el método que propuso Malle, que habla de un HPLC y multiplicar cada compuesto, por ejemplo, isoalfa-ácidos por 100, humulinonas por 66, alfa-ácidos no isomerizados por un 10%, y se van multiplicando todos, se suman y te queda un dato total. Ahora, ¿de cuántos compuestos de amargor tenés? Claro, es como un amargor total la medición de todos los compuestos de amargor. Ahora, este método requiere un HPLC que sale fortuna. ¿Hay uno en el país? ¿O? Sí, hay un par. Hay un par en CONICET. Pero necesitaría que todos mandemos Sería difícil de implementar. Estaría bueno, pero sería difícil de implementar. Entonces, realmente, un método que es mucho más fácil y certero es organolépticamente. Es decir, además, el método de Malle sigue teniendo uno de los problemas, que es que sigue siendo un número que no contempla la percepción. Claro. O sea, sí. Solo contempla la percepción relativa de cada compuesto amargor, pero no... Igualmente, ese valor es mucho más, es correcto, mucho más acertado que el IBU medido por espectrofotómetro en cuanto a qué compuesto amargor tengo y qué impacto organoléptico tienen, pero no contempla
variaciones entre estilos. Exactamente, no contempla cómo ese amargor se comporta en cada birra en particular. Claro, sí, totalmente. Por eso, de verdad, para las pizarras lo mejor es armar una escala de 1 a 10 y ir probando las cervezas. Esta está en 7, esta está en 2, o esta... Pero a nivel sensorial, ¿no? Paneles que lo pueden poner en el bar, lo puede poner la fábrica, le puede dedicar... Para mí esta birra es de hecho, 3 de 10 y el bar llega a la prueba y no, de verdad con todo el resto que tengo en la pizarra es un 4 de 10 o es un 2 de 10. Claro. Ir ajustando así y es más subjetivo, sí, pero va a ayudar más al consumidor. Es que de última, en ese caso, si, digamos, un cliente agarra y te dice, bueno, me gusta la IPA, pero me gusta amarga. Bueno, dale a probar una IPA de las más amargas que tengas o mitad de tabla y de ahí te vas guiando a qué es lo que está buscando. Y le vas a transmitir mucha más información de esa manera. O de última, si tuvieras, por ejemplo, un dibujito de tantos lupulitos sobre el tanto total, entonces, si bien va a ser totalmente arbitrario de ese bar, si es de la misma gente que la cata, va a ser representativo en ese micromundo. Y con tomarte 1 o 2 cervezas o probar 1 o 2 cervezas, podés ajustar lo que te dice ese bar en particular a lo que vos percibís. Entonces, de última, tenés un eje de referencia. Entonces, para, no sé, la otra, y bueno, va a ser más o menos dulce en base a lo que dijo esta gente. Igual yo creo que en ese sentido lo mejor es la comunicación con el cliente para intentar orientarlo, entender qué es lo que quiere, tomarse un rato, que pueda degustar un par de birras, que pueda probar algunas birras, y entonces entender qué es lo que está buscando y darle algo que sea lo que más se acierte, y también desafiarlo un poco a probar cosas distintas, a sacar a la gente de solo me gustan las birras dulces o no me gustan las IPAs porque son muy amargas. Dentro de las IPAs hay un abanico enorme de amargor, entonces creo que hay que hacer más laburo atrás de la barra para educar al cliente que esperar que poner un numerito en una pizarra resuelva ese trabajo. Y la verdad que a mí, desde que tomamos la decisión de no mandar más cuántos IBUs tienen las cervezas, es cierto, toda la semana me preguntan, che, ¿y cuántos IBUs tienen los clientes? ¿Cuántos IBUs tiene este? Y la verdad que la respuesta que estamos dando es, y la verdad que preferimos no comunicar ese número porque no nos parece un número correcto, y explicar un poquito esto y que los bares empiecen a entender un poquito más el razonamiento atrás. Si simplemente damos un número porque nos lo piden, vamos a seguir en la misma y no vamos a seguir mejorando. Ayudemos todos a ayudarnos, empecemos a buscar la manera de sacar cosas que confundan a nuestros consumidores. Así que creo que esa es la conclusión, ¿no? La educación del consumidor viene a través de otro montón de aristas y no solamente un par de valores colgados de un pizarrón. De hecho, poco y más que estaría hasta buenísimo eliminar los estilos y obligar a la gente a que se anime a probar distintas cosas. Pero bueno, eso ya es una utopía. Sería una utopía, es mucho pedir, pero digamos, es mucho más interesante una descripción organoléptica de un producto que una descripción categórica del producto. Sí. Bueno, y para cerrar este episodio, solo un breve comentario de que muchas de las cosas estas que estuvimos hablando, sobre todo un poco de la historia del IBU y las mediciones, el detalle pormenor y cómo se comparan entre ellas y cómo fueron construidos, hay 2 artículos que pueden encontrar en mi blog, en el blog de Citología, donde entro bastante más en detalle en la historia, los papers y puntualmente muchas de las cosas que fuimos describiendo. Si a alguien le interesa, mirar un poco más cómo se fueron armando y cómo se fueron dando todos estos sucesos. Chau. Bueno, con esto vamos cerrando el episodio de hoy. Si les gustó y si les gusta el podcast, no se olviden de dejarnos una reseña en la plataforma donde nos escuchan, ya sea Spotify o Apple Podcast. Eso ayuda a que otra gente nos encuentre. También de seguirnos en Instagram, @birratecnia. Así están al tanto de cualquier novedad. Además, ahí incluimos referencias de todos los artículos y papers que mencionamos en el podcast.
Cualquier pregunta, duda, consulta, comentario, elogio o quejas, ¿por qué no? A birratecnia@gmail.com. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.